las descomposiciones de funciones z de Dedekind en las series L de Dirichlet, en el caso cuando tenemos una extensión abeliana. Esto es lo que vimos y lo que usamos cuando estábamos hablando de los campos cuadráticos. Yo di algunos ejemplos de estas descomposiciones y pues ahí la idea es que para cuando escribimos la fórmula del producto de Euler para la función z, pues ahí los términos dependen de cómo se descomponen los números primos en ideales primos en nuestra extensión. En general, pues se pueden considerar ciertos caracteres de Dirichlet que van a ser responsables por cómo se descomponen los primos racionales. Esta es la idea principal y pues a mí me gustaría explicar cuál es la idea en general, ¿no? No solamente para el caso de extensiones cuadráticas, sino para cualquier extensión abeliana. Y esto, pues vamos a ver la relación con cosas que hemos visto hace tiempo en este curso. Vamos a relacionarlo con la teoría de Galois y con el grupo de inercia y grupo de descomposición. Esta es la meta de hoy. Si tomamos una extensión abeliana, K, entonces una extensión abeliana, y por abeliana se entiende que el grupo de Galois aquí es abeliano. Entonces a una extensión abeliana pues asociamos la función z de Dedekind y resulta que esto es lo mismo que producto de ciertas series L de Dirichlet para algunos caracteres Xi. Y pues hoy yo voy a explicar cómo encontrar esta descomposición. Pero antes de ver los detalles técnicos, voy a tratar de explicar la idea general. Entonces, la idea general es bastante sencilla, que pues los caracteres de Dirichlet, vamos a recordar que estos son homomorfismos del grupo de unidades de ZMZ a los números complejos. Estos son homomorfismos multiplicativos. Y por otra parte, podemos tomar un campo ciclotómico QZM y pues hemos visto que el grupo de Galois de este mismo campo ciclotómico al final es isomorfo a ZMZ, estrella. Y esto quiere decir que los caracteres de Dirichlet, por una parte, pues pueden ser vistos de esta forma, como caracteres de estos grupos ZMZ estrella, y por otra parte, pues son algo que se conoce como caracteres de Galois, ¿no? Son caracteres de este grupo de Galois de los campos ciclotómicos. Luego, por la teoría de Galois, sabemos que los subgrupos en este grupo de Galois del campo ciclotómico, entonces los subgrupos van a estar, gracias a la teoría de Galois, en biyección con subcampos en QZM. Y además, un resultado que yo mencioné en algún momento es el teorema de Kronecker-Weber. Entonces, el teorema de Kronecker-Weber nos dice lo siguiente, que si tomamos K sobre Q una extensión abeliana, entonces existe algún campo ciclotómico QZM tal que K es un subcampo ahí. Entonces este es el teorema de Kronecker-Weber. Y bueno, ahora vamos a denotar para un grupo finito G, vamos a denotar pues como por G gorrito, ¿no? El grupo de caracteres. Entonces, esto significa que este es el grupo de homomorfismos
multiplicativos entre G y C estrella. Este es el grupo de caracteres. Y entonces los caracteres de Z, M, Z, los caracteres Z, Z, M, Z estrella, los caracteres de este grupo, pues van a ser isomorfos a los caracteres del grupo de Galois de, de, del campo cicotómico, ¿no? Entonces tenemos este isomorfismo. Por otra parte, podemos ver que para cualquier grupo finito, entonces si tenemos un grupo finito abeliano, entonces el grupo de caracteres al final va a ser isomorfo al mismo grupo. Entonces tenemos este isomorfismo. Y esto significa que los subcampos de esta extensión abeliana van a estar en dirección con los subgrupos de, del grupo de Galois o pues um, con, con los ciertos grupos formados por caracteres de Dirichlet, ¿no? Pero aquí hay un problema técnico que este isomorfismo entre un grupo y su grupo de caracteres no es canónico. Entonces este es no canónico, no canónico. Y bueno, pues este también, ¿no? Entonces sí, pues por esta razón hay que tener más cuidado. Entonces, más o menos nuestro objetivo va a ser explicar cuál es la correspondencia entre grupos formados por caracteres de Dirichlet y subcampos de un campo ciclotómico, pero sin ocupar este isomorfismo no canónico entre un grupo y el grupo de sus caracteres. Entonces, la idea pues, principal es esta, ¿no? Y ahora pues vamos a trabajar un poquito para explicar qué de verdad está pasando, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los caracteres de grupos abelianos finitos. Pues entonces, como antes, si tomamos un grupo abeliano finito, G, a este le asociamos su grupo de caracteres y pues también vamos a ver que pues esta construcción es contravariante. Si tenemos un homomorfismo de grupos entre G y H, a este va a corresponder el homomorfismo al revés, ¿no? Entre los caracteres de H y los caracteres de G, ¿no? Pues porque aquí los caracteres son homomorfismos entre H y C estrella, ¿no? H y C estrella, digamos, este es phi. Y aquí, pues, los elementos aquí son homomorfismos entre G y, este es C estrella, ¿no? Aquí los elementos son homomorfismos entre H y C estrella, y aquí los homomorfismos van a ser entre G y C estrella, ¿no? Y pues aquí la idea es la siguiente: si este homomorfismo entre G y H es F, entonces podemos tomar este homomorfismo phi entre H y C estrella y componerlo de esta forma con el homomorfismo que tenemos, ¿no? Entonces, esta es la construcción. De hecho, va a ser funtorial, ¿no? En este sentido. A cualquier homomorfismo de grupos corresponde a un homomorfismo entre los grupos de caracteres, pero pues que va al revés, ¿no? Y también es fácil notar que si tomamos los caracteres del producto directo de dos grupos, pues esto va a ser isomorfo al producto de los grupos de caracteres, ¿no? Esta es una observación fácil, ¿no? Pues un homomorfismo que va del producto de dos grupos G por H a C estrella, pues se define por su imagen sobre G y sobre H, ¿no? Pues esto va a ser un isomorfismo, ¿no? Y también una pequeña observación, digamos un lema, que nos dice que el grupo de caracteres es isomorfo al mismo grupo G, pero este isomorfismo no es canónico, no canónico. Y bueno,
¿de dónde va a salir esto? Pues primero, si G es un grupo cíclico finito, Cn, grupo cíclico de n elementos, entonces los caracteres de Cn, pues estos por la definición son los homomorfismos entre Cn y C estrella. Pues luego notamos que pues la imagen, ¿no?, de estos homomorfismos tienen que ser las enésimas raíces de la unidad. Entonces esto es lo mismo que los homomorfismos entre Cn y el grupo mu-nc, que estas son las raíces enésimas de la unidad complejas, ¿no? Pero pues, el grupo de las raíces de la unidad enésimas es el mismo, es isomorfo, ¿no?, al mismo Cn. Pues estos son los homomorfismos entre Cn y Cn, pero este grupo es isomorfo a Cn, ¿no? Entonces esto es cierto para un grupo cíclico. Y en general, si G es un grupo abeliano finito, entonces G va a ser isomorfo a producto de algunos grupos cíclicos. Digamos CN1, CNS, pero pues este es un isomorfismo no canónico. Isomorfismo no canónico porque pues este isomorfismo depende de cómo elegimos los generadores de cada una de estas partes cíclicas, ¿no? Pero pues, de todas formas tenemos un isomorfismo y luego si tomamos los caracteres de G, este va a ser el producto de los grupos de caracteres de cada una de estas componentes cíclicas, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí está, ¿no? Porque al final, pues esto va a ser isomorfo al producto de estos grupos cíclicos, ¿no? Por nuestra observación que hicimos. Y pues este es G, ¿no? Entonces, aunque el isomorfismo no es canónico, en particular, lo que es importante es que el número de caracteres de un grupo abeliano finito, pues es el mismo que el orden de este grupo, ¿no? Y pues ahora yo voy a formular algunos resultados que son resultados sobre la dualidad. Entonces, este proceso de asociar a un grupo su grupo de caracteres nos da cierto tipo de dualidad. Entonces, proposición, y pues este es un caso muy, muy particular de algo que se llama la dualidad de Pontryagin. Pontryagin. Entonces, el caso que nos va a interesar, el caso sencillo, es el siguiente, que vamos a tomar un grupo abeliano finito. Entonces, sea G grupo abeliano finito, y vamos a tomar pues G gorrito, el grupo de caracteres correspondiente, ¿no? Grupo de caracteres. Y entonces vamos a tener las siguientes propiedades. La primera propiedad, que hay isomorfismo canónico entre G y su doble dual, ¿no? Entonces, el grupo de caracteres del grupo de caracteres, ¿no? Entonces, luego la parte B, entonces vamos a tener un apareamiento no degenerado entre G y el grupo de caracteres con valores en C estrella, y este apareamiento pues toma un elemento G del grupo, un carácter Xi, y asocia a estos dos pues el valor de Xi en G, ¿no? Luego C, entonces si tenemos un subgrupo H en G, entonces podemos considerar el subgrupo ortogonal
en el grupo de caracteres respecto a este apareamiento. Entonces, el ortogonal de H, por la definición, este va a ser el grupo de los caracteres, tales que, pues estos caracteres son triviales para todo, sobre todo el grupo H, ¿no? Y pues la afirmación es la siguiente, que si tomamos el ortogonal, este va a ser isomorfo de manera canónica al cociente de G por H, pues el grupo de caracteres del cociente de G por H. Y que el grupo de caracteres de H va a ser isomorfo al cociente del grupo de caracteres de G por pues el ortogonal de H. Y luego la última parte, que si tomamos el ortogonal del ortogonal, entonces pues este va a ser el mismo H, ¿no? Pues esto va a ser bajo isomorfismo entre G y pues el doble dual de G. Y bueno, pues yo creo que aquí esto yo puedo dejar como un ejercicio. Pues aquí tal vez yo voy a explicar en la parte A cuál es este isomorfismo canónico. Pues este isomorfismo canónico es el siguiente: tomamos un elemento G y a este vamos a asociar el siguiente mapeo, que a un carácter xi asocia el valor de xi en G. Y pues como se puede ver, de hecho va a ser elemento en el grupo de caracteres del grupo de caracteres, ¿no? Pues este va a ser precisamente un homomorfismo que va de los caracteres, ¿no? Un homomorfismo que va de los caracteres de G a C estrella, ¿no? Entonces, y este isomorfismo, entonces, es todo lo que se llama la evaluación, ¿no? Y bueno, pues porque no creo que ahora sea necesario probar todo esto, porque pues al final aquí la idea de todo esto pues es muy parecida a la dualidad para los espacios vectoriales, ¿no? Entonces un comentario que si tomamos un espacio vectorial sobre un campo K, entonces un espacio de dimensión finita. Entonces, en este caso tenemos unos resultados muy parecidos, porque pues el espacio dual de B, por la definición, esto es el espacio de homomorfismos de aplicaciones lineales entre B y K, ¿no? Y pues tenemos un isomorfismo canónico entre B y su doble dual. Y pues, ¿cuál es este isomorfismo? Este isomorfismo es el mismo si tomamos un vector B, entonces a este podemos asociar la evaluación que toma una forma lineal, digamos phi, ¿no? Y pues le asocia su imagen en este vector fijo B, ¿no? Entonces, este también es un isomorfismo, y pues aquí la idea es que primero se puede ver que este va a ser siempre homomorfismo inyectivo, y para ver que es sobreyectivo hay que usar que este espacio tiene dimensión finita, ¿no? Aquí podemos contar las dimensiones de estos espacios y ver que de hecho tenemos un homomorfismo inyectivo entre espacios de la misma dimensión. Entonces este va a ser automáticamente sobreactivo. Y pues aquí, pues lo que va a pasar es lo mismo. Aquí vamos a tener un homomorfismo inyectivo, y para ver que es sobreactivo hay que usar el hecho de que pues el número de elementos de G va a ser el mismo que el número de elementos en pues el doble dual de G, ¿no? Y bueno, luego que si tenemos este isomorfismo canónico, pues este va a corresponder a un apareamiento no degenerado, y las definiciones de ortogonalidad respecto a este apareamiento, pues esto es algo muy parecido a lo que tenemos en álgebra lineal. Por esto yo tal vez no voy a
pasar por esta prueba, ¿no? Pero para ponerlo en algún contexto más serio, entonces otro comentario, el segundo comentario, entonces, um, que pues esto es un caso muy particular de la dualidad de Pontryagin. Entonces, si tomamos G, un grupo abeliano localmente compacto, pues es decir, un grupo topológico, ¿no? Que es abeliano y que es localmente compacto respecto a su topología. Entonces, en este caso podemos definir los caracteres de G como los homomorfismos, pero homomorfismos continuos entre G y el grupo del círculo, pues digamos T, donde T es el subgrupo de los números complejos, um, que están en el círculo, ¿no? Entonces este tiene su topología natural, este es un grupo compacto, grupo abeliano compacto respecto a la topología natural, y pues en general los caracteres se definen de esta forma, ¿no? Y luego pues la dualidad de Pontryagin es un resultado que dice que pues todo lo que acabo de escribir ahí arriba, pues todas estas propiedades se van a cumplir, en este caso mucho más general, cuando en lugar de trabajar con grupos finitos, trabajamos con grupos localmente compactos, ¿no? Entonces, las propiedades A, B, C y D, entonces se cumplen en este caso. Pero bueno, las pruebas para la dualidad de Pontryagin, la versión verdadera, que trabaja con los grupos abelianos localmente compactos, pues ahí no es tan sencilla porque pues ya no podemos usar conteo de elementos porque grupos no son finitos, y entonces esto es mucho más complicado. Pero en el caso cuando G es un grupo finito, pues ahí lo que acabo de escribir, este pueden hacerlo como un ejercicio. Y bueno, pues este era pues una breve revisión de los caracteres de grupos abelianos finitos, ¿no? Y pues ahora me gustaría aplicar todo esto pues a los caracteres de Dirichlet. Entonces, caracteres de Dirichlet, pues un carácter de Dirichlet es un homomorfismo, entonces entre ZMZ estrella a C estrella. Entonces los caracteres de Dirichlet pues son caracteres de este grupo de unidades del anillo ZMZ, ¿no? Pues aquí un comentario técnico es que este M, módulo cual se considera un carácter, pues hay que ver cómo en general definirlo. Porque si tomamos dos, digamos, M y M', tal que M divide a M', entonces en este caso hay un homomorfismo entre Z, M', Z a ZMZ, ¿no? Esta es la reducción módulo M. Y pues también vamos a tener entonces un homomorfismo entre los elementos invertibles. Y podemos entonces tomar nuestro carácter Xi, luego componerlo con este, y nos va a salir un carácter de Dirichlet, pero pues módulo M'. Y entonces tenemos la siguiente definición. Vamos a tomar normalmente el número, ¿no?, módulo cual está definido nuestro carácter, como el mínimo posible, ¿no? Y en este caso se dice que el carácter es primitivo, y pues si este módulo mínimo posible, tal que tenemos un carácter módulo, pues este se llama el conductor de Xi, ¿no? Y se denota por Fxi. Y bueno, solo para dar algún ejemplo particular pues, de qué se trata.
pues tomamos un carácter módulo 6. Entonces, y módulo 6 los invertibles van a ser 1 y 5, ¿no? Entonces, y pues para obtener algún carácter no trivial, vamos a mandar 1 entonces a 1 y 5 a -1. Entonces, este es un carácter módulo 6. Pero pues aquí podemos notar que de hecho pues este carácter no es primitivo, este no es primitivo porque pues tomamos entonces los restos módulo 6 y tomamos los restos módulo 3. Entonces, y vamos a ver que pues tomamos entonces 1 y 5. 1 se reduce a 1 y 5 se reduce a 2. Y tenemos pues precisamente un carácter que manda 1 a 1 y 2 a -1. Este es el único carácter no trivial que tiene Z3 Z estrella, ¿no? Entonces, en este caso, pues esto significa que Xi no es primitivo y el conductor de Xi es igual a 3 en realidad, ¿no? Tal vez un comentario políticamente incorrecto es, pues, la notación fxi, pues esto es como muchas cosas en la teoría algebraica de números, viene del alemán, entonces aquí este número, pues la letra F viene de la palabra alemán Führer, porque Führer en alemán precisamente significa líder o conductor, ¿no? Esta es una nota. ¿Por qué se denota por F el conductor? ¿No? No es broma. Pero obviamente los caracteres aparecieron mucho tiempo antes, ¿no? De otros sucesos históricos, ¿no? Primero vamos a ver que si tomamos un carácter de Dirichlet módulo M, entonces a este podemos extender a una aplicación que va de los números enteros a los complejos. Y pues aquí vamos a poner que xi de n es igual a 0. Entonces, si este n no es coprimo con el conductor, ¿no? Entonces, todo carácter lo vamos a considerar como módulo subconductor y pues vamos a extenderlo a todos los enteros de esta forma. Ups, perdón, si no son coprimos, ¿no? Si este no es igual a 1 más bien, ¿no? Si este no es igual a 1. Y pues ahora si xi y xi prima son primitivos, entonces podemos definir qué es el producto de estos caracteres punto por punto. Y pues este producto, de hecho, también va a ser un carácter primitivo. Y este va a ser definido módulo, ¿qué cosa? Va a ser definido módulo el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo del conductor de xi y conductor de xi prima, ¿no? Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Y bueno, y también si estos fxi y fxi prima, los conductores, si estos dos son coprimos, entonces al final el conductor del producto va a ser el producto de conductores, ¿no? Entonces, esto es algo bastante sencillo. Y bueno, entonces estos son cómo vamos a trabajar con los caracteres de Dirichlet, ¿no? Pues aquí, pues, ¿para qué sirve toda esta discusión? Pues si yo quiero extender xi a todos los enteros, pues hay que tener cuidado y tomar aquí el módulo el mínimo posible, es decir, tomar precisamente el conductor. Y pues si extendemos de esta forma el carácter,
Pues en este caso nuestro xi pues va a tomar menos valores nulos y por esto hay que considerar el módulo de definición el mínimo posible, ¿no? Pues este es como se trabaja con los caracteres de Dirichlet, ¿no? Y ahora, pues este es el punto clave, es la relación entre los caracteres de Dirichlet y subcampos del campo psicotómico QZM. Pues esto es lo que les prometí al principio, que vamos a tener una especie de teoría de Galois para esta situación. Entonces, um, tomamos un carácter de Dirichlet módulo M. Entonces, y pues este va a corresponder a un carácter de Galois. Entonces, este va a corresponder a un carácter del grupo de Galois de extensión psicotómica, ¿no? Tenemos entonces esta correspondencia. Y ahora, pues, si tomamos a H el núcleo de Xi, entonces a este podemos asociar el subcampo fijo. Entonces tomamos el campo K, que este es el subcampo fijo en la extensión ciclotómica, fijo por este subgrupo H, ¿no? Y luego, pues esto que significa que, pues, Xi siendo un homomorfismo, con el núcleo H, se va a factorizar por el cociente del grupo de Galois por H. Entonces, digamos, este grupo de Galois es G, ¿no? Y entonces Xi, que pues es un homomorfismo entre G y C estrella, se factoriza por el cociente por el núcleo, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Y aquí, pues, ¿quién es el cociente de G por H? Pues la teoría de Galois nos dice que este precisamente es el grupo de Galois de K sobre Q, ¿no? Y pues tenemos entonces esta situación, ¿no? Así que tomando un carácter de Dirichlet, pues logramos asociar a este carácter un subcampo del campo psicotómico, ¿no? Y en general, en general, entonces sea X un grupo finito de caracteres de Dirichlet, de caracteres de Dirichlet. En este caso, vamos a considerar entonces uh, uh, un número m, que este es el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo de los conductores de cada uno de los caracteres en este grupo, ¿no? Entonces tomamos este m, vamos a considerar la mésima extensión ciclotómica, entonces tomamos G, el grupo de Galois de esta extensión, QZM sobre Q, ¿no? Y pues adentro, adentro de este grupo vamos a tomar pues la intersección de los núcleos de cada uno de estos Xi, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Tomando este M como el mínimo común múltiplo de los conductores, pues este va a ser el mínimo posible M, tal que cada uno de los caracteres que está en este grupo puede ser interpretado como carácter módulo M, ¿no? Y entonces, pues luego tenemos el núcleo común de todos estos caracteres vistos como caracteres de Galois, ¿no? Y de nuevo podemos tomar entonces K tomamos como el subcampo fijo
por este subgrupo H, ¿no? Y bueno, de nuevo, ¿no? Pues la idea es la misma que, pues ya que H está en el núcleo de cada uno de estos, pues esto significa que cada de estos caracteres se va a factorizar de manera única por el cociente de G por H, ¿no? Entonces, cada carácter se factoriza como, pues, este es un carácter de G al principio, pero pues se factoriza de manera única, ¿no? De manera única se factoriza por entonces el grupo de Galois de K sobre Q, y esto significa que cada uno de Xi puede ser visto como un carácter de Galois de Q, ¿no? Entonces, cada Xi es un carácter, de Galois de esta extensión de K sobre Q, ¿no? Entonces, y esto nos dice cómo a partir de un grupo finito de caracteres de Dirichlet, asociarle una subextensión de alguna extensión psicotómica, ¿no? Y ahora, pues, esta es la teoría de Galois, es cómo ir en la otra dirección. Entonces, cómo a partir de subextensiones de extensiones psicotómicas, entonces, cómo podemos viceversa definir algunos grupos de caracteres, ¿no? Pero pues por el momento lo que hemos visto que si tomamos un grupo de caracteres, pues este lo podemos identificar caracteres, con los caracteres de esta alguna subextensión de la extensión psicotómica, ¿no? Entonces, um, ahora ya que este X de esta forma corresponde a los caracteres, tenemos el apareamiento no degenerado que yo escribí arriba, entonces vamos a tomar el apareamiento de este grupo de Galois y los caracteres de este grupo, pues los caracteres son X, se identifican con X, ¿no? Entonces tenemos este apareamiento y pues ahora lo que vamos a hacer, pues tomamos un F, un subcampo de K, y pues a este subcampo vamos a asociar Y a cierto subgrupo de X, y este lo vamos a tomar como el grupo ortogonal respecto a este apareamiento al grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Entonces, y luego pues ahí arriba yo escribí que, a ver dónde estaba la dualidad. Aquí yo escribí que hay un isomorfismo entre el ortogonal y el grupo de caracteres del cociente, ¿no? Entonces, si aquí, en este caso particular, entonces vamos a tener un isomorfismo entre el ortogonal del grupo de Galois de K sobre F y pues el grupo de caracteres del cociente de nuestro grupo de Galois, ¿no? Pues tomamos el grupo de Galois de Q, Z, M o ZM sobre Q, ¿no? Y tomamos el cociente entonces por el grupo de Galois de K sobre F. Entonces, y habrá un isomorfismo entre este grupo y los caracteres aquí, ¿no? Pero pues, este es el cociente pues la teoría de Galois nos dice que este cociente es isomorfo al grupo de Galois de F sobre Q. Entonces, al final lo que estamos haciendo, tomamos un subcampo de K y le asociamos los caracteres de F sobre Q, ¿no? Entonces, este es una dirección, ¿no? Entonces, y luego viceversa, si tomamos Y un subgrupo de X, entonces a este le vamos a asociar el subcampo fijo de K por el ortogonal de Y, ¿no? Entonces tomamos Y es un subgrupo de X, el ortogonal de Y, pues pues podemos verlo como cierto subgrupo del grupo de Galois de K sobre Q,
y pues al final le vamos entonces a asociar una, el subcampo fijo, ¿no? Solo que aquí yo creo que yo escribí pues una estupidez, pues aquí el grupo de Galois es de K sobre Q, ¿no? Entonces K ya es un campo que vive una extensión psicotómica, pero pues no nos interesa la extensión ambiente psicotómica, ¿no? Perdón. Entonces asociamos a un subgrupo de X el subcampo fijo por el ortogonal, pero pues el ortogonal de Y, el ortogonal de Y, va a tener como, pues este va a ser isomorfo al grupo de Galois de K sobre F. Pues este Y es, perdón, este Y es el mismo que el ortogonal de K sobre F. Y pues tomando el doble ortogonal vamos a tener el mismo grupo de Galois de K sobre F, ¿no? Pues esto va a ser algo de este tipo, ¿no? Entonces, la idea es que tomamos entonces Y, pues este va a ser isomorfo al doble ortogonal. Va a ser entonces el ortogonal al grupo de K, de K sobre F. Y pues va a ser isomorfo al grupo de caracteres de F sobre Q. Tenemos estas dos construcciones y pues estas nos van a dar una versión particular para la teoría de Galois. Entonces tenemos el siguiente teorema. Entonces, si X es un grupo finito formado por algunos caracteres de Dirichlet, entonces X como antes, a este le asociamos K una subextensión de alguna extensión psicotómica y entonces ahora tomamos los subgrupos Y en este grupo X y por otra parte vamos a tener los uh, sub, subcampos F en K, ¿no? Y pues la afirmación es que esta va a ser una biyección. Entonces aquí a Y se asocia el subcampo fijo por el ortogonal de y pues viceversa, aquí si tomamos F, a este le vamos a asociar el ortogonal del grupo de Galois de K sobre F. Entonces, esto va a ser la correspondencia. Entonces, pues ¿cómo se demuestra? Esto se demuestra nomás, pues hay que ver la teoría de Galois y pues aplicar nuestras observaciones sobre la dualidad para los caracteres. Y esto va a cumplir ciertas propiedades, pues la primera propiedad que F1 es un subcampo de F2, esto va a ser sí, solamente sí, Y1 es un subgrupo de Y2, y otra propiedad va a ser que si tomamos el subgrupo generado por los elementos de Y1 y Y2, que a este va a corresponder precisamente el compositum de los campos F1 y F2, ¿no? Y bueno, pues este es un ejercicio sobre la teoría de Galois. Pero en particular, en particular, esto es lo que me va a interesar. Tenemos los subgrupos X en Z, MZ, en los caracteres de Z, MZ estrella. Estos son todos los caracteres de Dirichlet módulo M y estos van a estar en una biyección con los subcampos K en el mésimo campo psicotómico. Entonces esta es la idea. Y luego el teorema de Kronecker-Weber nos dice que cualquier campo abeliano puede ser visto como subcampo de algún campo psicotómico. Y entonces esto significa que, pues entonces Kronecker-Weber
nos dice lo siguiente, que todo KQ abeliano es un subcampo de algún, campo cicotómico Q con ZM. Entonces, y esto significa precisamente que a cualquier campo abeliano, K, entonces K sobre Q abeliano, a cualquier campo de estos, podemos asociarle un X, un grupo de caracteres de Dirichlet. Entonces, esta es la idea. Pues, esta es la parte principal de esta historia de hoy, que los subcampos en extensiones ciclotómicas van a corresponder precisamente a ciertos grupos formados por caracteres de Dirichlet. Entonces, en una dirección, como asociar a un grupo, un subcampo ahí, pues esto es lo que yo expliqué, y pues en la otra dirección, pues esto es más sofisticado. Hay que ver que cualquier campo abeliano sí se encaja en una extensión cicotómica. Y este es el teorema de Kronecker-Weber. Bueno, si lo que trata de explicar hasta el momento, pues esto se ve muy complicado, ¿no? Pues lo más importante que uno tiene que recordar es esto, es todo pues lo que está ahora en la pantalla, ¿no? Que extensiones abelianas corresponden a caracteres de Dirichlet. Y esto es lo que vamos a usar, ¿no? Entonces, luego vamos a ver qué pasa con los caracteres de Dirichlet y ramificación. Entonces, tenemos el siguiente resultado. Entonces, digamos teorema. Entonces, sean X un grupo de caracteres de Dirichlet, y entonces a este vamos a asociar K a el campo correspondiente, ¿no? Entonces vamos a asociar algún subcampo de un campo cicotómico, ¿no? QZM, subcampo correspondiente. Y luego la afirmación es la siguiente, que un primo P, un primo racional, entonces no se ramifica en esta extensión K sobre Q, si y solamente si el valor de los caracteres de Dirichlet de nuestro grupo X no es nulo en P, ¿no? Entonces, si solo si de P no es nulo para todo xi carácter en X, ¿no? Entonces, bueno, pues la prueba la pueden checar en mis apuntes. Esto no, al final no es muy difícil. Si se puede ver con cuidado, pues qué sucede con esta construcción, y que de hecho a partir de estos caracteres podemos ver cuáles primos se ramifican y cuáles no se ramifican en nuestro subcampo del campo cicotómico, ¿no? Pero pues de verdad esto no es muy complicado, ¿no? Pues este es la observación clave para probar el siguiente resultado, el siguiente teorema. Pues en la situación anterior, entonces tenemos X, un grupo de caracteres de Dirichlet, tenemos K, entonces un subcampo
en el campo psicotómico correspondiente, ¿no? Entonces, campo correspondiente K, ¿no? Entonces, campo correspondiente. Y entonces aquí vamos a considerar el subgrupo Y, que consiste en los caracteres tales que pues estos caracteres no se anulan en algún primo racional fijo P. Entonces, digamos P es algún primo racional fijo, ¿no? Entonces, P, un primo fijo. Entonces, tomamos este subgrupo de X, formado por los caracteres que no se anulen en P, y luego pues tomamos un subgrupo Z en Y, que está formado por los caracteres que toman valor 1 en el primo P. Entonces las afirmaciones son las siguientes, que entonces que el cociente de Y por Z es cíclico, y que pues si tomamos primero el índice del grupo Y en X, el índice de Y en X, este es precisamente el índice de ramificación del primo P en nuestra extensión. Luego, si tomamos el índice de Z en Y, pues este índice va a ser precisamente el grado de los campos residuales. Y pues en fin, el orden de este grupo Z, este va a ser igual al número de primos, de ideales primos que están arriba de P, ¿no? Entonces este es el teorema, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve muy interesante, ¿no? Porque pues tenemos nuestra extensión K de Q, pues que está dentro de algún campo psicotómico, y pues hemos obtenido esta extensión a partir de un grupo de caracteres de Dirichlet X, ¿no? Luego, pues aquí abajo, pues tomamos un número primo, y pues de alguna manera sabemos que se factoriza aquí arriba en OK, ¿no? Entonces aquí vamos a tener entonces que P se factoriza de alguna manera, pero esta extensión es una extensión de Galois, entonces sabemos que pues vamos a tener factorización de la forma P1 PG, entonces a la E, P, ¿no? Entonces este es GP, este es CP, y pues donde estos FP, estos son los grados de campos residuales, y pues estos también todos son iguales porque tenemos una extensión de Galois, ¿no? Estos todos son iguales a cierto número FP, ¿no? Este es el grado de la extensión, pues es el grado de este campo del cociente de OK por PI, ¿no? Sobre FP, ¿no? Entonces, y este teorema nos dice que en este caso, si construimos nuestro campo K ocupando un grupo de caracteres de Dirichlet, podemos leer toda esta información pues de este grupo X, ¿no? De este grupo X. Y bueno, aquí, ¿cuál es la idea principal? La idea principal de esta prueba, ¿no? La idea principal. Entonces, idea principal. Hay que considerar el subcampo de K que va a corresponder, pues aquí tenemos un subgrupo Y en X, y a este Y va a corresponder algún subcampo de esta extensión K sobre Q. Y luego, pues, se puede ver que, pues, ya que este Y tomamos como el grupo de caracteres que no se anulan en P, por este resultado pues que en este caso la extensión no será ramificada, pues se puede ver que este subcampo va a ser precisamente la subextensión más grande donde P no se ramifica.
Y entonces, por otra parte, la subextensión más grande donde P no se ramifica precisamente corresponde al campo de inercia asociado a este P. Entonces aquí vamos a tener que pues el subcampo este F va a ser el subcampo fijo por su grupo de Galois, ¿no? Por el grupo de Galois de K sobre F más bien, ¿no? Y pues este por otra parte es igual al subgrupo fijo por el grupo de inercia, que es la definición del campo de inercia. Entonces estos grupos al final van a coincidir por la teoría de Galois. Entonces el orden del grupo de inercia es el índice de ramificación y por otra parte se puede ver pues, que el orden de este grupo de Galois es precisamente el índice de Y en X. Entonces, si lo que acabo de explicar, pues esta es la idea de cómo demostrar, por ejemplo, esto, ¿no? Y pues, y la segunda identidad, que el índice de Z en Y es el grado de los campos residuales. Esto pues tiene que ver con el grupo de descomposición. Esto tiene que ver con el grupo de descomposición. Pues esto tiene que ver con el grupo de inercia. Y pues para el otro hay que ver qué pasa con el grupo de descomposición. Porque cuando estábamos hablando de los grupos de inercia y grupos de descomposición, lo que vimos es que pues, el orden del grupo de inercia es precisamente el índice de ramificación. Bueno, pues tal vez mejor dibujarlo, ¿no? Tenemos una extensión K sobre Q y pues si tomamos el campo de inercia, tomamos el campo de descomposición, pues el grado de esta extensión este es el índice el número de ideales primos, GP. Este va a ser el grado de esta extensión va a ser el grado de campos residuales y pues si este va a ser el índice de ramificación. Entonces, esto es lo que vimos cuando estábamos hablando de los campos de descomposición e inercia. Entonces, y aplicando esta teoría a esta situación muy particular, pueden ver que de hecho que estos números se pueden leer a partir de nuestro grupo X, ¿no? Bueno, pues esta es más o menos la idea y pues yo creo que mejor que lo vean ustedes después con más cuidado. Y a mí me gustaría entonces explicar pues, de dónde sale la descomposición de la función z, pues de todo esto, ¿no? Entonces este es el teorema que yo quería probar, pues es el siguiente, que tomamos entonces sean X, entonces un grupo de caracteres de Dirichlet, y K un campo correspondiente, ¿no? Entonces campo correspondiente. Y entonces la afirmación es la siguiente, que si tomamos la función z de Dedekind de K, esto va a ser el producto de las series L de Dirichlet, donde este producto está indexado precisamente por los caracteres que están en este grupo X, ¿no? Esto explica pues de dónde sale esta descomposición, ¿no? Y ahora pues la demostración, pues esta va a ser sorprendentemente sencilla, pues ocupando todo lo que traté de explicar, ¿no? Hasta el momento. Entonces la idea es, pues tomamos entonces la función z de Dedekind y esta pues es útil escribirla como un producto de Euler. Entonces podemos escribir de esta manera, tomamos el producto sobre todos los primos racionales, luego tomamos el producto sobre los ideales primos que están arriba de cada uno de este primo racional y aquí pues los factores son
Entonces, 1 entre 1 menos la norma del primo P a la menos S, ¿no? Esa es la fórmula del producto de Euler para la función Z, ¿no? Ahora, pues nos interesa pues, ver qué sucede aquí, ¿no? Entonces, si tomamos un primo racional P, pues este de alguna manera se factoriza en ideales primos. Entonces, P1, P G a la E, ¿no? Donde las normas de cada uno de estos PI va a ser, pues, este va a ser P a la F, ¿no? Donde F es el grado de los campos residuales, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que si nos interesa el factor de todo esto que corresponde a un primo fijo P, entonces esto nos da un factor que pues va a ser el producto sobre I entre 1 y G, ¿no? Entre, pues para todos estos, 1 entre 1 menos la norma de PI a la menos S, pues, y este va a ser, podemos reescribirlo como, uh, este podemos escribirlo, de hecho, como, a ver, este va a ser nomás 1 entre 1 menos P a la menos Fs a la G. Pues esto es fácil verlo, nada más hay que ocupar la multiplicatividad de las normas y pues que las normas todas son iguales y son iguales a P a la F, ¿no? Entonces, esto es lo que vimos. Entonces, podemos escribir nuestra función z como el producto sobre los primos racionales y pues aquí los términos de este producto van a ser pues 1 menos p a la menos fp por s a la gp, ¿no? Esto es lo que vamos a tener, ¿no? Y ahora pues hay que ver qué sucede con los factores aquí, ¿no? Los factores aquí. Entonces, si tomamos ahora por otra parte este producto de las series L, entonces aquí esto podemos escribirlo entonces como ocupando el producto de Euler, entonces producto sobre los primos racionales, y pues aquí tenemos entonces el producto sobre todos los caracteres que están en X, ¿no? Y el término es 1 entre 1 menos xi de P por P a la menos S. Pues la idea es pues, comparar estas dos expresiones y nos gustaría ver pues, que salga lo mismo, ¿no? Y pues, aquí la primera observación es que pues, aquí, si en este término x de p es nulo, pues entonces este término va a ser igual a 1 en el producto. Entonces esto es lo mismo que tomar el producto sobre, digamos, los caracteres xi de y. Entonces, donde y es el subgrupo donde los caracteres no se anulan en p, ¿no? Entonces, um, bueno, más bien esto va a ser para cada primo p, ¿no? Entonces, para cada primo p, vamos a ver pues, que este producto es el mismo que el producto sobre los caracteres en y, donde y son los caracteres que no se anulan en P, ¿no? Entonces, porque pues, si se anulan, pues entonces pues, este término va a ser el 1, ¿no? Entonces esto no es muy interesante. Y pues luego, como antes, vamos a considerar el subgrupo Z, que este es el subgrupo que corresponde a los caracteres que toman valor igual a 1 en P, ¿no? Y pues lo que hay que ocupar el teorema anterior. El teorema anterior pues decía esto, ¿no? Nos daba pues estas interpretaciones, ¿no? Pues que el índice de Z en Y es Fp y pues que el número de elementos en Z es Gp, ¿no?
Y pues ahora, porque esto es interesante, si tomamos el cociente de y por z, pues ahí, pues sí, como yo dije, y por z es cíclico, y el orden de este grupo va a ser FP, ¿no? Entonces, de orden FP. Entonces, si esto significa que, pues, que los elementos que están en una clase lateral de y por z, pues aquí vamos a tener precisamente las raíces de la unidad. Y si tomamos el producto de las raíces de la unidad de orden f, pues esto va a ser el producto, digamos, sobre k entre 0 y f menos 1 entre 1 menos zf a la k por p a la menos s, si calculamos este producto. Pues aquí, pues ya que tomamos el producto sobre las raíces de la unidad, pues no es difícil ver que pues esto al final va a ser igual a 1 menos p a la menos f por s, ¿no? Y entonces esto nos dice lo siguiente, que tomamos este grupo cíclico de orden fp, también sabemos que el número de elementos en z, este es precisamente gp, y ahora podemos reescribir este producto. Entonces, podemos reescribir este producto. A ver, podemos reescribir este producto. Pues este va a ser igual a pues hay que tomar pues cada uno de estos productos sobre las raíces de la unidad, y pues y luego pues elevar al número de elementos en Z. Y el número de elementos ahí pues es GP. Entonces al final esto va a ser igual a pues 1 entre 1 menos P a la menos F por S, pues todo esto elevado a G, ¿no? O bueno, escribamos FP y GP aquí, ¿no? Y pues este es más o menos, yo creo que ahí está, porque pues aquí nos salieron estos factores en la factorización de la función z. Los factores eran estos, ¿no? Entonces, y pues por otra parte, analizando el producto de Euler para las series de Dirichlet, pues no salió lo mismo. Esto significa que de hecho las series coinciden, ¿no? Entonces, y luego pues un corolario. Entonces, si es un carácter no trivial, entonces de ahí se puede deducir que el valor de xi en 1 no es nulo. Y pues aquí la demostración es muy sencilla. Podemos tomar entonces como nuestro grupo de caracteres de Dirichlet, pues el grupo cíclico generado por xi, y vamos a tener la descomposición que zk, la función z se descompone, entonces se descompone en series L como antes, ¿no? Entonces, y luego aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a tener un factor que corresponde pues, al caso cuando xi es trivial, y este factor va a ser la función z de Riemann de toda la vida. Y luego vamos a tener otro producto, digamos, donde xi no, donde pues vamos a tener productos de, digamos, de estos s xi a la k, pues donde k pues es distinto de 0, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Porque sabemos que el residuo de zk, sabemos el residuo de zk en s igual a 1, pues esta es la fórmula analítica del número de clases, pero pues lo que sabemos más bien es que esta entonces tiene polo simple en S igual a 1, ¿no? Y por otra parte, también sabemos en particular para la función z de Riemann que esta también tiene polo simple en S igual a 1. Entonces, aquí tenemos pues esta identidad. Entonces, esta función tiene polo simple,
Este también tiene un polo simple. Y luego, pues estas funciones queremos probar pues, que ahí no se anulan en uno, pero, o sea, de aquí se sigue que no se anulan, porque si uno de estos tuviera cero en s igual a uno, pues este cero se cancelaría con el polo simple, ¿no? Entonces, esto implica en particular que esta función LSXY no puede, no puede tener cero en s igual a uno, ¿no? Y bueno, pues esta es la idea. Hemos obtenido una demostración algebraica, ¿no? Esta descomposición al final va a salir de la relación de los caracteres de Dirichlet con los grupos de inercia y grupos de descomposición. Y luego, ocupando esa descomposición, podemos en particular deducir este resultado importantísimo que para los caracteres no triviales, las funciones L de Dirichlet, las series L de Dirichlet, no se anulan en uno. Y esta es una consecuencia de esta descomposición, ¿no? Les doy algún ejemplo para que no quede todo esto como muy confuso y abstracto. ¿Cómo funciona esto en general, no? Sí, señor, gracias. Entonces pues yo creo que, pues sí, pues para ver algún ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ah, tomamos, tomamos un campo ciclotómico Q con la raíz de 7, la raíz, ah, pues la séptima raíz de la unidad. Entonces, vamos a tomar este campo ciclotómico y ahí adentro, pues yo tomo un subcampo cúbico y este pues va a ser el subcampo cúbico real. Entonces el subcampo fijo por la conjugación compleja y este subcampo cúbico real lo podemos escribir pues como generador va a tener Z7 más pues el inverso de Z7, ¿no? Entonces va a ser un subcampo cúbico real en este caso. Entonces este es el grado, pues aquí es 3, aquí es 2, ¿no? Y a mí me gustaría ver entonces cómo se factoriza la función z para este campo, ¿no? Entonces aquí pues la idea es pues la siguiente, que pues el grupo de Galois de esta extensión ciclotómica, pues este es Z7, Z estrella, y pues a nosotros lo que nos interesa es pues visualizar cómo relacionar este K con algún grupo de caracteres de Dirichlet. Entonces K entonces debe corresponder a un subgrupo de algunos caracteres de Dirichlet módulo 7. Pero pues aquí tenemos entonces el grupo de caracteres de Z7Z, ¿no? Y pues aquí pues vamos a tener un único subgrupo de índice 2 en el grupo de caracteres, ¿no? En el grupo de caracteres. Y pues este subgrupo entonces va a corresponder va a ser un grupo generado por carácter cúbico, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Entonces, la única opción, pues este grupo X, el grupo generado por un carácter cúbico módulo 7, ¿no? Entonces, donde este Xi es cúbico módulo 7. Y módulo 7, pues hay dos caracteres cúbicos y pues uno de estos, pues si queremos definir un carácter cúbico, pues módulo 7 tenemos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pues los elementos invertibles módulo 7. Y para definir un carácter cúbico hay que mandar un generador de este grupo multiplicativo, ¿no? Módulo 7. Un generador hay que mandar a una raíz cúbica de la unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, 3 es un generador de este grupo
Y entonces podemos declarar que 3 va a la tercera raíz cúbica de la unidad. Y luego, pues, el resto, pues si hay que 3 es un generador, el resto está definido de manera única, ¿no? Entonces tenemos aquí z3 al cuadrado, aquí vamos a tener 4 va de nuevo a z3, 5 va a z3 al cuadrado y 6 va a 1, ¿no? Entonces este va a ser un carácter cúbico y pues el otro carácter cúbico va a ser pues su conjugado. Entonces este grupo X tiene que ser igual al grupo de caracteres 1, sí, y pues el sí al cuadrado, pues que es el mismo que el carácter conjugado a xi. Entonces la conclusión va a ser entonces que esta función z es el producto de la z de Riemann, que viene de este carácter trivial 1. Luego vamos a tener una serie L asociada a este carácter xi, y vamos a tener otra serie L asociada pues, al cuadrado de xi, o pues o es que es lo mismo que su conjugado, ¿no? Ese es su inverso, ¿no? Y pues este es un caso particular de cómo la función z para una extensión abeliana en series L. Entonces esto es lo que siempre hay que hacer. Hay que encajar esta extensión en un campo ciclotómico, y pues aquí lo que yo pues desde el principio tomé un subcampo de este campo ciclotómico. Y luego hay que entender pues a qué grupo de caracteres de Dirichlet va a corresponder esta subextensión. Y luego, pues todos estos caracteres que están en este grupo van a surgir en el producto pues que vamos a tener aquí en esta descomposición, ¿no? Y bueno, esto es algo que se puede hacer para cualquier extensión abeliana. Pero para esto hay que ocupar el teorema de Kronecker-Weber, que pues para nosotros fue como una caja negra, ¿no? Una pregunta lógica que ustedes pueden hacer es, pues si logramos factorizar la función z de Dedekind en series L para extensiones abelianas, pues qué va a pasar con las extensiones que no son abelianas, ¿no? Entonces esto es tal vez un comentario que en general, si toman, entonces para cualquier campo de números K, entonces no necesariamente abeliano, no necesariamente abeliano, sí existe una factorización que si tomamos la función z, entonces esta se factoriza en producto de ciertas series L. Entonces, pero estas series L van a ser más complicadas. Entonces, estas series L que sirven para factorizar la función z, estas se llaman las series L de Artin. Entonces, series L de Artin. Y la idea es la siguiente, que pues aquí en este producto, entonces tomamos el grupo de Galois de la extensión, y pues este grupo de Galois tiene algunas representaciones lineales. Entonces vamos a tomar este producto sobre las representaciones complejas irreducibles de este grupo. Entonces estas son las representaciones irreducibles. Y a cada representación irreducible del grupo de Galois se puede asociar pues un objeto analítico que se llama la serie L de Artin, y la factorización va a ser sobre esto. Y ahora, entonces, si el grupo de Galois es abeliano, para los grupos abelianos, las representaciones irreducibles todas son unidimensionales.
Entonces, las representaciones irreducibles son entonces unidimensionales, y pues las representaciones unidimensionales son representaciones pues que van a GL1, ¿no? Pues y GL1, pues esto es algo que se llama C estrella, ¿no? Entonces son caracteres. Entonces en el caso abeliano, lo que va a pasar, las representaciones precisamente van a ser los caracteres, y digamos que sí, y en este caso, pues las series L de Artin van a ser las series de Dirichlet, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Que en lo que vimos hoy es, pues es un bosquejo de la prueba, pero bastante concreta, de un principio mucho más general que nos dice que en cualquier caso la función z sí se factoriza en algunas series L, pero pues en el caso general estas series L de Artin son más complicadas y pues no son tan bien estudiadas, ¿no? Como las series L de Dirichlet, ¿no? Ustedes después pueden buscar en Google series L de Artin y pues leer, por ejemplo, en Wikipedia acerca de las conjeturas y resultados que hay sobre las series L de Artin. Pero pues, un montón de la teoría de números contemporánea, de hecho, se origina en el estudio de las series L de Artin. Bueno, es lo que quería comentar sobre qué va a pasar si tomamos una extensión no abeliana. Bueno, pues a este punto creo que sí me voy a parar. Pues yo voy a subir mis apuntes, creo que esta tarde, y ahí pueden ver más detalles y pues con cuidado verificar los detalles y pues entender mejor qué está pasando, ¿no? Pues, lo que traté de hacer ahora es más o menos explicar cómo va el argumento, y pues si quieren pueden después entenderlo mejor, ¿no? Paso por paso qué está pasando, ¿no? Qué sucede ahí. Y bueno, pues esto es todo para hoy. Y pues muchísimas gracias como siempre por su atención y por su paciencia. Entonces, uh, muchas gracias y pues nos vemos entonces el lunes. Y el lunes yo voy a hablar de los valores especiales de funciones Z y series L. Pero va a ser una charla panorámica. A lo mejor voy a preparar alguna presentación. Bueno, pues muchas gracias y pues hasta el lunes a 12:30. Hasta luego. Hasta luego.